El Padre Pío reveló cuándo ocurrirá el triunfo del Inmaculado Corazón de María, en qué generación. El cielo le reveló además los sucesos que precederían al triunfo. El 13 de mayo de 2010, en Fátima, Benedicto XVI dijo: «Se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada», y agregó que estos 7 años que nos separan del centenario de las apariciones aceleren el preanunciado triunfo del Corazón Inmaculado de María. ¿Y por qué deberíamos esperar el triunfo del Inmaculado Corazón de María con tanta esperanza? ¿Qué va a solucionar? La clave está en lo que dijo Juan Pablo II en Fátima el 13 de mayo de 1982. Amenazas casi apocalípticas se ciernen sobre naciones y sobre la humanidad. Algunos dirán que dijo eso porque temía por la URSS y que desaparecida esta, las amenazas también desaparecerían. Pero no fue así. En 1994, cuando la URSS ya había caído, Juan Pablo II le dijo a Vittorio Messori que las palabras de la Virgen en Fátima parecen acercarse a su cumplimiento. El Padre Pío sabía lo que sucedería y, lo más importante, conocía los tiempos por revelación del cielo. Aquí hablaremos sobre lo que sabía el Padre Pío del triunfo del Inmaculado Corazón de María, en qué generación sucedería y qué sucesos nos conducirían a él. El Padre Pío era muy devoto de Nuestra Señora de Fátima. En el momento en que estuvo muy enfermo en 1959 y necesitaba un milagro, fue completamente curado cuando la imagen peregrina de Fátima pasó por su convento de San Giovanni Rotondo. Y tenía la revelación de lo importante que iba a ser el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Sabía que ese triunfo del Corazón Inmaculado de María estaría precedido de una terrible prueba: martirio de los buenos, naciones aniquiladas, el Papa martirizado, según lo que dijo la Virgen a los pastorcitos en Cova da Iria que sucedería, y es que los hombres no se convertían. Porque en 1917 Nuestra Señora alertó al mundo que los pecados que se estaban cometiendo eran tales que ya no podía manejar el castigo que Dios iba a enviar a la humanidad. ¿Cuáles iban a ser los castigos? Hablando sobre los castigos, el Padre Pío mencionaba cataclismos y fenómenos meteorológicos, pero decía que el mayor castigo sería el hecho de que habría 2 iglesias parecidas, pero que una era verdadera y la otra era falsa. La mayoría de los fieles no lo sabrían, pero los que lo sabrían estarían en confusión. Muchos se preguntarían: ¿será que estoy siguiendo la iglesia verdadera? ¿Será que estoy siguiendo la iglesia falsa? Estas iglesias son iguales de una forma, pero desiguales de otra, una falsa y otra verdadera, y las dos coexistiendo dentro de la misma fachada. Es decir, una parte de los sacerdotes que siguen la doctrina y la disciplina de la iglesia original que fundó Jesucristo y están dispuestos a oír los mensajes que envía el cielo actualmente. Otra parte de sacerdotes que, aun siguiendo la doctrina y la disciplina tradicional, no están dispuestos a oír lo que el cielo está comunicando hoy. Y otro grupo de sacerdotes que parece que hoy maneja el vértice de la iglesia, que pretenden cambiar la doctrina y la disciplina original de la iglesia y están dispuestos a perseguir a quienes reciben mensajes del cielo. Comprender cuál de estas iglesias es la verdadera va a ser la gran prueba, según el Padre Pío. Vamos a enfrentar esas dudas, vamos a tener que tomar decisiones, y si no estamos fundamentados en las enseñanzas de los santos y de los místicos y de las apariciones de Nuestra Señora, del Sagrado Corazón de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, si no prestamos atención a las advertencias de ellos respecto a los días de hoy, vamos a ser engullidos en el caos. Y Elena Aiello, una mística italiana contemporánea del Padre Pío, cuyas visiones son catalogadas como la continuación exacta de Fátima, dijo que esta confusión también afectará a los malos. Nuestra Señora va a confundir inclusive a los malos, y ellos no sabrán qué hacer. Y hoy vemos
que están impotentes porque dominan el mundo, pero a su vez construyen búnkers millonarios porque tienen miedo. Y la confusión avanza. Cuando los niños hoy encienden la televisión, ven una escena horrenda tras otra, y no hay señales claras de conversión en el mundo. No vemos señales de cambio, para que el mundo y la Iglesia pueda escapar al castigo profetizado en Fátima. Quizás están ocultas a nuestros ojos aún, no sabemos, y en poco tiempo las presenciemos, pero hoy no. Y lo cierto es que tenemos ante nosotros un par de guerras, en Tierra Santa y en Ucrania, que pueden llevarnos a ese castigo, especialmente esta última. Porque recordemos que Sor Lucía de Fátima le dijo al padre Fuentes en 1957: Rusia será el instrumento elegido por el cielo para castigar al mundo entero, si no conseguimos antes la conversión de esa pobre nación. Fue precisamente para evitar el castigo del mundo por medio de la guerra, del hambre, de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre, y la aniquilación de naciones, que Nuestra Señora de Fátima pidió la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María y la devoción de los 5 primeros sábados. Porque ella dijo: si atendieran mis pedidos, si atendieran, condicional, Rusia se convertiría y tendrían paz, si no, esparcirá sus errores por el mundo. Pero cuando las autoridades de la Iglesia intentaron hacer la consagración de la manera más adecuada, fue tarde, porque Rusia ya había esparcido sus errores por el mundo, y había hecho metástasis en Occidente, transformándolo en una caricatura de lo que fue, y aún más pecador que el que lo va a castigar. Yelena Yello alertó en la década de 1960: si no oramos, Rusia marchará sobre toda Europa y particularmente sobre Italia, trayendo mucha más ruina y destrucción. Esto lo sabe la Iglesia institucional, pero ya no lo informa, lo calla. En 1980 Juan Pablo II dijo en Fulda, Alemania: debemos prepararnos a sufrir. Dentro de no mucho tiempo vendrán grandes pruebas. Por vuestra oración y la mía es posible disminuir esta tribulación, pero ya no es posible evitarla, porque solamente así puede ser verdaderamente renovada la Iglesia. El Padre Pío sabía todo esto y hablaba mucho sobre que la renovación del mundo, la Iglesia y la vuelta a la fe vendrían por el triunfo del Inmaculado Corazón. Entre 1963 y 1964, después de las 6 de la tarde, luego del rezo del Ángelus, él solía quedarse en el balcón del jardín de San José con algunos de sus hijos espirituales, y un día un señor le pregunta: ¿cuándo será el triunfo del Inmaculado Corazón de María? ¿Vamos a tener que esperar mucho o no? Y la respuesta del Padre Pío fue: ni tú ni yo lo veremos, pero estos niños aquí lo verán. Esos niños eran hijos de integrantes de aquel grupo de amigos íntimos del Padre Pío y tenían en la época cerca de 10 años. Si esos niños tenían 10 años en 1963 o 1964, entonces tendrían alrededor de 70 años en 2023 o 2024, una edad en que la mayoría de ellos todavía están vivos. De modo que esto que reveló el Padre Pío y el cúmulo de otras señales que tenemos nos advierten de que somos la generación que verá el castigo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y por eso nos toca orar y hacer sacrificios por los pecadores, la Iglesia, los sacerdotes, más que ninguna otra generación.